Amén. Aleluya. Dios los bendiga a todos. Bienvenidos esta noche. Un abrazo fuerte para todos. Si alguien nos está viendo en directo o lo va a ver después también. Espero que no se pierdan esta última parte hoy. Estamos terminando ya el estudio de la segunda carta de Juan a la iglesia. ¿Se acuerdan? A la anciana, a la elegida. Entonces podemos ver la gloria de Dios ahí, podemos ver cómo Dios nos ha enseñado, casi que versículo tras versículo, nos está enseñando lo que nosotros necesitamos saber. Bueno, no, a veces no tanto saber, pero sí recordar. Porque yo creo que todos hemos leído la palabra, muchas veces hemos leído estas cartas, tal vez las hemos pasado ahí como por encima, pero yo creo que Dios siempre que uno la lee así, la haya leído 1000 veces en el año, vuelve y nos enseña algo diferente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, la palabra de Dios no está muerta, siempre nos dará algo totalmente. Y usted escucha alguna predicación, escucha la enseñanza de la misma carta y se da cuenta que todo va a ser diferente. La palabra es así, viva. Amén. Muy bien, bienvenidos esta noche entonces y retomamos el tiempo de estar en la presencia de Dios estudiando esta maravillosa carta. Creo que vimos algunas cosas, voy a recordar un poquito. Vamos a entrar a la conclusión, ¿se acuerdan? Pero estábamos mirando casi que desde el versículo 5 en adelante, donde vimos instrucciones para nosotros tratar a esos falsos profetas que se levantan y que hoy estamos viendo en el mundo. Y vimos casi que verso por verso, y algo que nos quedó como grabado a todos es que no tengamos, o mejor, que no le digamos a todo el mundo bienvenido, ¿no? Que eso es importante, porque cuando Juan se refería a ese bienvenido, en ese contexto era un poco complicado, porque la cultura significaba mostrar siempre como hospitalidad y brindar ayuda. Esa es la cultura de la gente, pero en lo espiritual es ahí donde nosotros debemos decir, no podemos decirle a alguien bienvenido, ¿no? Porque si es una persona que no profesa nuestra misma creencia, nuestros mismos valores, pues lo que va a pasar es que va a haber una contaminación ahí y de eso no se trata. Por eso en alguna parte de esos versículos hablábamos donde diga no lo recibas ni siquiera en la casa ni le digas bienvenido. Porque si no estaríamos participando de sus malas obras. Y es importante que veamos eso. Amén. Bien. Vamos a ir a la última parte. La última parte es bien interesante también porque nos habla de la conclusión, ¿no? Y recuerden que la Biblia, y ellos creían que la Biblia no era un mensaje inspirado por Dios. Toda esta gente que se levantaba contra Dios y contra la doctrina. Y porque creían que Dios no era un Dios real, sino ellos pensaban tal vez que eran las obras de los hombres, ¿no? Y porque ellos estaban limitados en la ignorancia y en las supersticiones de esos tiempos, ¿no? Y es lo que sucede ahora. Toda la gente está diciendo no hay Dios, Jesús no vino, Jesús no murió por nosotros, Él no perdonó nuestros pecados. Todo es un sofisma de distracción, todo es como un cuento, una fábula, y nosotros sabemos que por la palabra no es así. Cuando nosotros vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, nos damos cuenta que esta palabra no miente, que es una palabra inspirada por el poder del Espíritu Santo, que muchos hombres la escribieron guiados bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces uno puede ver qué está inspirado y qué no está inspirado. Y por eso necesitamos nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, conocer lo que dice la Biblia. Es importante frente a, como hablábamos en la oración, estamos hablando en la oración de los viernes, y estábamos terminando ese tema de si nosotros tenemos derecho a defender el Evangelio, a defender nuestros derechos como cristianos. Nos dimos cuenta que sí, porque la palabra nos respalda. Si la palabra respaldó al apóstol Pablo, que muchas veces se enfrentó a gente que era eminente, reyes, gobernadores de naciones, y
bien interesante, porque si nosotros no sabemos cómo defender, no, o sea, no hemos estudiado siquiera algo de la palabra de Dios, pues nos va a quedar un poco difícil. Pero cuando nosotros estamos frente a esas personas que se oponen o que hablan mal de Dios o que no creen o que no quieren nada, nosotros sí podemos decirle: la Biblia dice, ¿sí? La palabra de Dios dice, así como leíamos en la lectura cuando comenzamos de la tentación de Jesús, Él le dijo: escrito está. Y nosotros, para defender también lo que creemos y lo que somos, le podemos decir a la gente: escrito está en esta palabra. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos cómo dar las buenas nuevas de salvación a alguien? Con la palabra. Porque realmente la palabra es la que convence. No soy yo, no es nadie de nosotros. Es la palabra la que va a hacer ahí en el corazón lo que tiene que hacer y va a convencer a las personas. Sigamos orando, sigamos creyendo, y que cuando estemos frente a esas situaciones así de hablar de Dios, que el Espíritu Santo nos recuerde la palabra y podamos decirla. Mire, la Biblia dice esto. Amén. Vamos a mirar el verso 12 y 13, que es la conclusión de esta carta, para quitar de la mente de toda esta gente que se levanta contra la palabra de Dios, porque ellos a la Biblia decían: no es inspirada ni es sobrenatural, no le daban la importancia al mensaje, decían: esa no es la verdad, esa es una historia. Pero nosotros sabemos que en su contexto y en su palabra es algo espiritual que cambia todos los días al ser humano. Por eso, cuando leemos la Biblia, ustedes se dan cuenta que a veces hay un llamado al arrepentimiento, siempre nos llama al arrepentimiento, y ahí tenemos que estar bien. Amén. Leamos el versículo 12 y luego el 13. Primero miremos el versículo 12. Y ese versículo habla de Juan, que anticipa una visita futura. Dice la palabra, voy a leerlo en la Reina Valera, y luego ustedes me ayudan a leerla en las otras versiones para que entendamos un poco más. Pero dice en esta versión: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Amén. Espero ir a vosotros, dice él. Y cuando él dice espero ir a vosotros y hablar cara a cara, si nosotros lo tomamos en una forma general, podemos decir: bueno, debemos simpatizar con la preferencia de Juan por la comunicación personal y cara a cara, en lugar de recibir cartas. Pues claro, él escribió cartas, pero él también quería decírselo cara a cara. Yo creo que el evangelio de hoy es predicarle a la persona uno a uno, ¿cierto? Que a veces queremos hacer campañas, a veces queremos hacer, no sé, salir a evangelizar, y ya lo hemos hecho y hemos probado muchas cosas y no hemos tenido muchos resultados, porque, y menos aún ahora están molestando mucho, ¿no? Ya no se puede parar en un parque, porque si no llega la policía, si no tiene un permiso especial. Si usted quiere tratar de cambiar las creencias de otros, entonces puede ser hasta, ¿cómo se llama? Lo pueden demandar, ¿no? Así como les contaba que está sucediendo, o que a menudo sucede en Inglaterra. La gente ya no puede hablar de Dios en las empresas, en sus trabajos, porque lo sacan, los echan. Y ahora les están diciendo: no, usted no venga aquí a hablar de Dios, punto. Aquí creemos en otra cosa, aquí no creemos en lo que ustedes digan. Entonces, debemos nosotros, como dijo Juan, ya no les voy a mandar más cartas, sino quiero ir personalmente y hablarles cara a cara. Aunque muchos digan gracias por esa carta, y lo decían en esa época, pero quiero decírselos personalmente. Amén. Muchas veces nosotros mandamos mensajes. Sí, ahora por el WhatsApp se mandan muchos mensajes, pero realmente a veces es mejor hablarle a la persona. Yo, cuando mando mensajes a mis hermanos en alguna que están cumpliendo años o alguna cosa, yo prefiero hablarles para que ellos escuchen mi voz. Y no es un simple mensaje, porque uno lo lee, pues sí, está bien, y lo lee y le pone una manito, le dice que sí, o bendiciones, o lo que sea. Pero a veces es bueno escuchar la voz de la persona, ¿no?
Y eso también es interesante. Eso es como cara a cara, así no lo tengamos frente a frente. Leamos los versículos 12, a ver quién lo tiene por ahí. Dice acá, tengo mucho más que decirles, pero no quiero hacerlo con papel y tinta, pues espero visitarlos pronto y hablarles cara a cara. Entonces nuestra alegría será completa. Nuestra alegría será completa, nuestro gozo sea cumplido, dice en esta versión también. TLA, sí, el mismo, verso 12, vamos a estar viendo. Tengo mucho que decirles, pero prefiero no hacerlo por carta. Espero poder ir a visitarlos y hablarles personalmente. Así estaré completamente feliz. Así estaré completamente feliz, ok. ¿Quién tiene otra diferente? Dice, aunque tengo muchas cosas que decirles, no he querido hacerlo por escrito, pues espero visitarlos a hablar personalmente con ustedes para que nuestra alegría sea completa. Amén, nuestra alegría sea completa. ¿Por qué piensan que el apóstol estaba diciendo eso de que nuestra alegría sea completa? Claro. A ver, vas a leer eso. Vean. Dice, aunque tengo mucho más que decirles, no quiero decirlo por carta. Espero ir y hablar personalmente con ustedes. Así podremos alegrarnos juntos. Amén, alegrarnos juntos, ¿no? Sí, como cambia un poquito, pero todo lleva al mismo enfoque, al mismo significado de decirles mi gozo se ha cumplido, mi alegría se ha cumplido. Entonces, estábamos diciendo que por qué, o les estaba preguntando por qué creen ustedes que él estaba diciendo que ese gozo iba a ser cumplido. Diana estaba diciendo que porque verlos en persona le daba más alegría. Sí, yo diría que como era una iglesia perseguida, quizás la iglesia estaba clandestina, no era una iglesia visible. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos. Cuando una iglesia no es visible es porque está siendo perseguida. Y como pasa en muchas partes del mundo, ¿no? En Rusia, en China y en todos los países orientales, hay iglesias que están en un subterráneo. En Rusia pasa esto, la gente que se congrega no puede salir a decir yo soy cristiano, pero sí se reúnen en sótanos donde nadie los vea porque serían perseguidos y hasta muertos por predicar o por hablar del evangelio. Entonces yo creería que el apóstol Pablo, bueno, el apóstol Juan, perdón, les envía las cartas y les dice muchas cosas de lo que ya vimos, pero les dice, bueno, ya les envié la carta. Yo sé que a ustedes les agrada, están muy agradecidos por esto, pero muchas cosas más tengo que decirles. Voy a hacerlo no por un escrito. Voy a ir personalmente y voy a hablar con ustedes y voy a sentirme muy contento de estar con ustedes. Muy feliz. ¿Cierto? Entonces, en todo esto, y más cuando una iglesia es perseguida, llegar a una persona como este apóstol, que era un apóstol reconocido, que estuvo con Jesús, muy cercano a él, pues la gente se iba a sentir muy contenta, ¿no? De ver al apóstol ahí, orando por ellos, contándoles, diciéndoles y animándolos a que siguieran adelante en el predicar del evangelio. Amén. Muy bien, es muy sencillo, yo creo que no hay nada más que explicar sobre esto, pero vamos a mirar la última conclusión, que es el versículo 13. Y ahí vamos a hablar un par de cosas interesantes también. Es muy corta, pero dice aquí la palabra de Dios en ese versículo. Recibes, bueno, voy a leerla en la Reina Valera y ustedes en la otra. Dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. ¿Listo? ¿Cómo dicen los otros? Pues tengo palabra de Dios para todos. Dice, los hijos de tu hermana, la elegida por Dios, te mandan saludos. Bueno, nueva traducción. ¿Tú la tienes? Maricel tiene nueva traducción. Que tú la leíste en otra. ¿Sí? A ver, nueva traducción viviente dice. Recibe saludos de los hijos de tu hermana, la elegida por Dios. Amén. No, versículo 13.
El último de la carta. La iglesia donde ahora estoy tiene una relación muy estrecha con la iglesia de ustedes y los miembros de la iglesia les manda saludos. Ok. Porque aquí en el 13 dice que los miembros de la iglesia hermana, la elegida, les mandan muchos saludos. ¿De qué estaba hablando el apóstol ahí? Como despidiéndose. No. ¿De qué estaba dividido? ¿De cuál iglesia? No. Exactamente. ¿Alguna otra versión? Exactamente. Bueno, mire, escuchen los que no entendieron bien este versículo que es tan sencillo y tan cortico. Repítalo de nuevo, Sandra. Miren bien cuando leemos una palabra para poder saber qué nos está diciendo. Aquí dice, recibe saludos de los hijos de tu hermana, a la elegida por Dios. Ahí ya estamos viendo varias cosas. Es que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los de la iglesia donde él fue, ¿sí? O donde Que mandó la las igle- cartas, sí. Eso, que la iglesia donde él está, que tenía una relación muy estrecha con la iglesia de ellos Exactamente. y que los hermanos le mandaban muchos saludos. Exacto. Entonces, el apóstol estaba en una iglesia y esa iglesia les estaba mandando saludos a la otra iglesia. ¿Sí? Es una relación muy estrecha porque ¿dónde iba a estar el apóstol cuando mandaba las cartas? ¿En otra iglesia? Quizás pastoreando esa iglesia, también quizás en la clandestinidad, ¿no? Escondidos también por la persecución, pero se comunicaban a través de cartas. Se da cuenta de la iglesia hermana, diciendo como ir a Medellín, exacto. Exacto, como yo irme para Medellín y decirles, pues vea, yo estoy aquí, voy a hablar con ustedes cara a cara, pero la iglesia de Veraca, Bogotá, les manda muchos saludos. Es exactamente lo mismo. Muy bien. Interesante. Aquí hay tres cosas importantes, podríamos decir. La primera es que los hijos de tu hermana, la elegida, dice en la Reina Valera, ¿no? Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan, amén. Cuando decimos que los hijos de tu hermana, la elegida, decimos que la señora elegida, cuando leímos, ¿se acuerda? Segunda de Juan 1. Sí, estábamos hablando de la iglesia. Tiene una hermana elegida y que ambas tienen hijos. O sea, las dos iglesias tienen cristianos, tienen creyentes. Y hace poco, para identificar con certeza a quien le está escribiendo Juan, porque él no podía decir nombres, ¿no? Él no está diciendo la iglesia en Éfeso. Exactamente. Él está diciendo, esa es a los hijos de tu hermana, la elegida. Le mandan saludos. Miremos esto, dice, quizás todo lo que nos dice es que si Juan usaba el término señora elegida como símbolo de la iglesia, lo usaba de manera bastante vaga, diciendo que ella tiene una hermana e hijos. La idea más probable es que la señora elegida, o sea, una iglesia en particular, tuviera una hermana elegida. ¿Sí? Otras iglesias hermanas de las que Juan trae saludos. Entonces había una comunión en varias iglesias, como decir aquí Argentina o Medellín o Bogotá y Estados Unidos. ¿Sí? Entonces de eso se trataba como esa última parte de concluir la carta. Pero también habla de que los hijos de tu hermana la elegida, y está hablando como de una referencia a la hermana elegida de sus hijos, y nos recuerda que aunque debemos estar en guardia contra los falsos maestros, los verdaderos seguidores de Jesús son más que solo nuestro grupo. ¿Sí? O sea, no es solamente uno, no es solamente una iglesia, son varios. Y ahí debemos estar todos en bendición, unidos. Amén. O sea, les advertía, entonces todos nosotros vamos a hacer apología, que es defensa del evangelio de los que nos persiguen. ¿Sí? Entonces, si nos unimos y estamos ahí de acuerdo, pues va a ser la iglesia de esos verdaderos seguidores de Jesús, que no son solo pocos, sino son muchos. Amén.
Si permitimos que nuestro deseo de defender la verdad nos vuelva poco amorosos e intolerantes, Satanás ha obtenido una gran victoria. Voy a repetirlo. Si permitimos que nuestro deseo de defender la verdad nos vuelva poco amorosos e intolerantes, Satanás ha obtenido una gran victoria. Exactamente. ¿Se acuerdan que la carta habla de amor? Habla de compasión, habla de hermandad. Entonces, no lo agarraste bien. Es una frase larga, pero bueno, anótala. Si permitimos que nuestro deseo de defender la verdad, si permitimos que nuestro deseo de defender la verdad nos vuelve poco amorosos e intolerantes. Sí, como que no tenemos sensibilidad, no tenemos amor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Satanás ha obtenido una gran victoria. O sea, él gana ventaja cuando lo ve a usted que está callado, por decirlo así. Lo que estamos hablando de la reserva moral de Colombia, ¿no? No calles, no callemos. También, a veces, yo creo que la palabra de Dios no es para discutirla con nadie. Uno no puede entrar a discutir con nadie. Si usted confunde el defender la palabra con discutir, no está haciendo nada. Defender es una cosa, porque uno defiende, a veces algunos defienden en la carne, entonces se ponen bravos y gritan y todo. Esa no es la forma. Yo creo que la palabra nos enseña que debemos tener amor y ser tolerantes, pero si nos convertimos en personas intolerantes, como dice acá, o poco amorosos, lo que le estamos dando es la cabida a Satanás para que él gane, ¿no? Para que sea el victorioso. Lo pude hacer. Tengo unos creyentes que no hablan de Dios, están ahí callados. Estoy ganando. Pues eso nos tiene que hacer pensar a nosotros en esta noche de decirle a Dios, bueno, Señor, vamos a ver tu gracia y tu verdad en tu palabra y vamos a predicar como debe ser. ¿Sí? En estos días escuchaba a una persona aconsejando a un grupo de jóvenes que iban a evangelizar. Y les decía el líder que aplicaran la técnica del yugo, ese deporte que es hombres. Judo. Entonces yo me quedé pensando, dije, ¿cómo será la técnica del judo? Y la técnica del judo es que cuando, digamos en el caso de nosotros, vamos a ir a hablarle a una persona y sale alguien con un argumento y es como a callarlo a uno. Entonces decía, escucha a la persona y escúchalo tan bien que usa ese mismo argumento que la persona te está dando para vencerla, porque es que en ese deporte la idea es que la fuerza la haga el otro, pero lo sepa en qué momento cogerlo para voltearlo, con la misma fuerza delante del otro. Tumbarlo, sí. Exacto. Entonces él decía, ese líder decía, escucha a la persona porque es que a veces no escuchamos a los que vienen, les vamos a hablar y solo queremos hablar nosotros. Y a veces hay gente que argumenta y si tú no lo escuchas se ponen más. En cambio, si uno es prudente y los escucha y va pensando uno cómo con eso mismo que él me está diciendo, con la fuerza de él, lo voy a dejar y en un momento le doy la vuelta y pues le hablo, ¿no? Exactamente, con la misma fuerza del argumento, por ese lado hablarle. Amén. Clark. Sí, se les rebatía. Amén. Claro, yo creo que, como decíamos, si no estamos en el Espíritu, terrible. O sea, aquí todo se va como entrelazando, ¿no? Una verdadera adoración en el Espíritu es la que Dios le agrada, ¿no? Cosas que hacemos en el Espíritu es lo que Dios ve en nosotros y todo lo que tenga el Espíritu de Dios es lo que vence. Sí, por eso Él nos dejó al Espíritu Santo. Dijo, yo me voy, pero les dejo al Consolador. Él les va a guiar, los va a enseñar, les va a dar. Exacto. Confíen.
Él es nuestro mejor maestro. Amén. Entonces, esta ya es la conclusión. Yo lo que quería hacer es hoy terminar esta parte, pero quiero hacer algo también. Vamos a volver a leer esta carta, todos los que estamos aquí. ¿De acuerdo? Voy a comenzar por el verso 1, en segunda de Juan, luego Pastora verso 2, 3, 4, 5, 6, 7 y volvemos 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Sí. Sí, ábranla en la versión que ustedes quieren y vamos a repasar esta carta leyéndola únicamente. Y usted aquí le va a poner toda su atención a lo que digo. Hagámosla despacio, con puntuación y vamos a aprender algo más. Porque es que cuando se repite y se lee no es tan larga, vamos a ver algo bien interesante. Amén. Son solo 13 versículos. Entonces yo empiezo y seguimos ahí como la ronda hasta que hasta que terminemos. Señora. Voy a empezar por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego sigo yo 8, 9, 10, 11, 12 y 13 apenas. Es que ni mejor dicho ni contados. ¿Ah? Amén. Entonces voy a comenzar. Dice saludos. Dice, yo la estoy leyendo. Ah, bueno, ustedes la tienen. Bueno, la voy a leer en la Reina Valera. De Reina Valera. Palabra de Dios. Nueva traducción viviente. Lenguaje actual. Diana, ¿consigue otra versión diferente? ¿Tienes ahí otra versión diferente? No, otra diferente. Busca una diferente. Puede ser Dios habla hoy, por ejemplo. O nueva traducción o versión internacional o las Américas, alguna de esas. Que no sean iguales ninguna de las que vamos a leer. ¿De acuerdo? Sí, usted tiene el lenguaje actual. Entonces, lenguaje actual ya. Entonces, Edison también busque otra. ¿Quién la tiene? Aura la tiene. Pero no porque ya la tiene Sandra, tendría que tener otra versión. Si quiere leerla. No, entonces más bien tranquilo ahí vaya siguiendo la lectura y la escucha. ¿Listo? ¿Ya todos tienen la versión diferente? Ok. Desabranla ahí, segunda carta de Juan. Vamos a leer del verso 1 al verso 13. ¿De acuerdo? Yo voy a leer el verso 1 únicamente. Dice... perdón un segundo. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo. Pero creo que es que aquí está el 1 y el 2, pero bueno. Los amamos por causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Amén. Verso 3. Acá, amor. La gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el elegido del Padre, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros los que vivimos en la verdad y el amor. Amén. Verso 4. Me alegré mucho al encontrar que algunos de ustedes viven de acuerdo con la verdad como Dios el Padre nos mandó. Verso 5, Diana. Y ahora, señora, ruego que nos amemos los unos a los otros, y no es que le esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. Amén. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos, y este que sea el mandamiento, que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Ok, 7. Edison. Pues andan por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo vino como hombre verdadero. El que es así es el engañador y el anticristo. Amén. Yo leo el 8, dice, tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa.
9. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Ay, no es esta versión. No, pero no era en esa No, porque versión. esa la tienes. Sí. Los amamos por la causa. leí en esa, pero no importa. Ah, era el 8. Tengan mucho cuidado para no echar a perder el resultado de nuestro trabajo. No. La 9. Ah, el 9. 9. Todo aquel que vaya más allá de la enseñanza acerca de Cristo y la abandone, no tiene a Dios, pero el que viva de acuerdo a ella tiene al Padre y al Hijo. 10. Si a sus reuniones llega alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. 11, Sandra. Porque saludarlo es lo mismo que hacer lo malo que él hace. 12. Aunque tengo muchas cosas que decirles, no he querido hacerlo por escrito, pues espero visitarlos y hablar personalmente con ustedes para que nuestra alegría sea completa. Los miembros de la iglesia hermana, la elegida, les mandan muchos saludos. Amén. Bien, vea. Así podemos entender muchas cosas más. Hemos terminado ya este estudio de Segunda de Juan. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla. ¿Qué aprendieron? Vamos a mirar qué aprendimos, ¿ok? Vayan repasando lo que tienen ahí un momentico. Tenemos un tiempo especial para que miremos. Claro que sí. Si quieren, comiencen por Desde el principio, sí. desde qué se trataba la carta. ¿Cuál era El punto, principal? el punto que encuentro aquí es que dice: a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad. O sea, las personas que están convertidas, que han tenido un encuentro con Jesús, eso es lo que más me llama la atención. En el buen sentido de la palabra, que tienen una relación muy buena con el Señor Jesucristo. Amén. Repasando, ¿qué les pudo haber llamado más la atención en esta carta? ¿Alguien se acuerda que hablamos de un tema general? ¿Cuál era el tema general de la carta? No, Andar en la verdad. andar en la verdad, exactamente. Ese es el tema general, andar en la verdad. Amén. Sin embargo, dice aquí que la integridad de nuestra vida cristiana se mide por el amor por los demás y el amor por el prójimo, ¿no? Amén. Cosas interesantes. ¿Qué otra cosa interesante pudieron ahí mirar en sus notas? Compártala con nosotros. Ujú. Edison. No, pero Edison está. Pásale el micro, va a decir. Está descargando otro cambio. Pero afuera. Bueno, acá yo observo que hay un título que empieza con el párrafo 7, dice la verdadera fe en Jesucristo. Es como saber, en la enseñanza también es saber identificar cuando estemos predicando qué hacer y qué no hacer. Porque dice acá, tengan cuidado, o sea, pues andan por el mundo muchos engañadores. Entonces, ese es como el mensaje también principal de tener cuidado, de advertencia, sí, señor, de tener cuidado con esos engañadores que no reconocen a Jesucristo. Exactamente. ¿Sí? Y también más adelantico en el 8 dice, tengan ustedes cuidado para no perder el resultado de nuestro trabajo. O sea, que si caemos en esos engaños, pues perdemos del trabajo que Jesucristo nos ha dejado y pues no haríamos nada y no tendríamos, como dice al final, sino recibir su recompensa completa. ¿Sí? Si conservamos el verdadero mensaje. Amén, amén. Yo creo que esa era la conclusión donde dice que
Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo y procuren más bien recibir la recompensa completa. Ujú, muy bien. ¿Qué más podemos rescatar de todo lo que hemos visto? Aquí también resaltan una cosa que me parece importante. Dice que todos los que se descarrían no permanecen en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Lógicamente están por fuera. Hay muchos que se van a alejar también y van a Amén. alejarse de todas las cosas de Dios. Aquí en el versículo 4, cuando habla de cómo andar, dice que mucho me regocijé, significa que el corazón de un pastor se alegra de que la gente no abandone la verdad. Amén. Y eso Es le pasaba a Juan. interesante. Juan se alegraba de ver que el pueblo de Dios andaba en la verdad, según el versículo, bueno, lo vimos en 1 Juan 2:24, ¿no? Ujú. Pero creo que es importante cómo andar. No abandonemos la verdad. Por eso le hablaba de cuídense, tengan, pues sí, no se vayan a apartar, en otras palabras, ¿no? Exactamente. Esa es la parte B de lo que... La carta se dividió en 3 cosas importantes, ¿no? Que era el saludo, cómo andar y la conclusión. Amén. Estoy hablando de la parte B, que es cómo andar. Amén. Perfecto. Bien. ¿Qué más? A ver. Aquí en el versículo 5 dice, ahora les pido que nos amemos los unos a los otros. Ujú. Este mandamiento no es nuevo, es el mismo que se nos dio desde el principio. El apóstol Pablo recomendaba pues que se amaran unos a otros. Juan, ay sí, perdón, sí, Juan, Amén. les dice que sí, que se amaran unos a otros, que también pues para estos tiempos no, también es para la iglesia de ahora, ¿sí? Amén. Que ese mandamiento no es nuevo, sino que es el mismo que siempre Desde el le había dado, principio. desde el principio. Ok. sí. Amén. Esto es importante. No, no hay ningún apóstol Juan Pablo. Era solo Juan o Pablo. Bueno, una de las cosas que se rescata es que ellos se reunían en las casas, ¿no? Sí. Que buscaban la forma de reunirse para Ujú. hacer esa iglesia, ¿sí? Y que los que obedecen la palabra del Señor son los que se llaman hermanos. Amén. Eso también es muy importante. Y algo que ellos hacían era, ¿por qué se reunían en las casas? Porque eran perseguidos. Amén. Note que no, en ese tiempo no habían iglesias como decir aquí, ver acá hay un local y allí otro local y allí otro auditorio, no. Las iglesias eran en casa, la mayoría. Todas las iglesias del Nuevo Testamento que fueron fundadas por el apóstol Pablo, por Juan, por Pedro, que andaban en varias partes, eran fundadas en casas. Así como empezamos nosotros en el apartamento. Amén. Así vamos bien, vamos en el contexto del Nuevo Testamento. Amén. ¿Qué más? Sí. Bueno, que el obedecer, el ver en que las otras iglesias obedezcan, es a los que les podemos llamar hermanos, ¿no? Ujú. Llevar una vida de amor, que es lo que nos pide, y no creer en las falsas enseñanzas. Para eso debemos tener discernimiento y Jesús nos enseñó todo eso, ¿no? Para no caer en eso. Ajá. Y que si en ese tiempo pues habían falsas doctrinas y enseñanzas, imagínese ahora, pues es peor. Claro. Entonces Él nos dice que nos cuidemos de eso, que el Señor nos enseñó todo, que todo quedó escrito y que estudiemos la palabra, ¿no? Y más en estos tiempos cuando se levantan más falsas doctrinas. Y sobre todo ahora que hay más tecnología, ¿no? Va a haber muchas cosas falsas que nos van a dar. Maricel, ¿tienes algo ahí? No, pero algo que te gustó ahí, que notaste y dijiste, bueno, esto me gustó a mí para poderlo. Bueno, aquí en este versículo que creo que nadie lo dijo, dice, tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. O ¿Qué sea, dices? pues sí, o sea, como que no
O sea, seguir, no apartarnos, porque pues ya, digamos, el Señor en su infinita misericordia, fue lo que yo entiendo, ¿no? Nos ha salvado y pues ya lo que hemos logrado, como que no abandonar eso, ¿no? O sea, venga lo que venga, pues seguir adelante. Amén. Y quiero compartir algo así rapidito. Esta tarde precisamente yo escuchaba un testimonio. De pronto, si me lo permiten, pues con el permiso de ustedes y de pronto me gustaría compartirlo al grupo de Veraca, donde estaba como muy, o sea, hablaba sobre lo que nos habló la pastora el domingo de la adoración a Dios, ¿no? Es el testimonio de un pastor, bueno, de otro país, donde decía, él le matan a su hijita y él decía cuánto, o sea, cuánto cuesta adorar en esos momentos. O sea, lo voy a compartir, pues si ustedes me dan el Claro, permiso, ¿no? claro. Y o sea, donde decía, y yo decía, Dios mío, o sea, donde él decía que el Señor le habló como 3 meses antes de que entrégame tus hijos, y la niña de 16 años se le va con el novio, y allá en un momento de ira el muchacho la mata. Pero él alcanza, el pastor alcanza a llegar, él estaba como en otra, digamos, por decir otra ciudad tal vez, y él alcanza a llegar y alcanza a tomarle la mano a la niña porque los médicos le dicen está en coma, y alcanza pues a hacer que la niña se reconcilie con Dios. Entonces es un testimonio tan fuerte donde él decía cómo adorar a Dios en esos momentos cuesta. Decía, le iba a comprar a mi hija un carro y me tocó comprarle el ataúd. Yo soñaba con vestirla de blanco para que se casara y me tocó comprarle fue un vestido de blanco para amortajarla. Y de cómo dolía, o sea, es un testimonio impactante. Tremendo. Donde de verdad, o sea, de verdad que adorar a Dios en esos momentos, yo decía, bueno, Señor, uno pasa por pruebas, pero no, pues comparado a eso, yo creo que Dios mío, o sea, y también leyendo nada más el libro de Job, que he estado leyéndolo estos días, y yo decía, ahí descubría en el libro de Job también que decía que el diablo vino a afligirle a esto, entonces yo decía, sí, claro, eso es lo que hace el diablo, ¿no? Entonces, todo eso, yo decía, no, en serio, pues que perdónanos, Señor, porque a uno no le pasas nada. Entonces, pero sí quiero, con el permiso de Amén, ustedes, voy a claro. mandar ese testimonio que es muy edificante de cómo debemos, o sea, de cómo de verdad adorar a Dios Adorar y en no esos perder tiempos eso. difíciles. Y ahorita esto que acaba de decir el Señor por medio de su palabra, de verdad que Dios nos ayude porque eso es lo que sí, el enemigo muchas veces quiere, ¿no? Como venir a mirar o sea, lo que nos decía ahorita la pastora, que nos susurra al oído para como que nos hace ver unas películas, como que usted, mejor dicho, mi propósito es sacarlos Claro. de los caminos de Dios. Entonces, aquí el Señor, ¿qué es lo que habla? Que nos cuidemos, que no, o sea, no perdamos lo que tenemos y que sigamos. Exacto, amén. Eso Bueno, listo. Hay cosas muy interesantes que vimos en toda la carta. Y si ustedes recuerdan el versículo 3, cuando él está diciendo, sea con vosotros gracia, misericordia y paz. ¿De quién? De Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Note que la carta nos habla de cómo andar, debemos andar en amor, debemos andar en la verdad, pero aquí nos está diciendo que esas 3 cosas son muy importantes: gracia, misericordia y paz. Porque Juan lo que está haciendo es dando un saludo, claro, con esa carta a las iglesias a la iglesia del Nuevo Testamento, pero él desea que nosotros tengamos esa gracia de Dios, esa misericordia, esa confianza, ¿sí? Que es muy importante. Por eso él hablaba de gracia, amor y paz, pero también hablaba que eso lo tuviéramos en verdad y en amor. ¿Sí? Entonces sí ve que hay muchas cosas en esa carta. Si usted la lee, si usted vuelve y la lee despacio, va a aprender otra vez más. ¿Sí? Don José, cuéntenos a ver qué le llamó la atención de esa carta. Usted que ha venido y ha escuchado. No, pero hace 8 días sí estuvo. Sí, tiene algo por ahí que le haya llamado la atención. Sí, no, tranquilo. Es que estamos ya como terminando ya la conclusión de la carta, pero si algo le llamó la atención. No, pues que Dios como que siempre le está hablando a uno que hay que buscarlo, ¿no? Para poder uno hacer
cosas nuevas y conocer cosas nuevas que Dios quiere que uno como ser humano conozca de Él, ¿no? Ok, lo que escuchó de que leímos ahorita todo el capítulo, ¿le llamó la atención algún versículo? ¿Algo de lo que hablamos? ¿O no le prestó mucha atención? Pues la verdad, todo lo que hablaron me llegó, pero que tenga especificado. Bueno, Pero entonces sí, les escuché. recomiendo que la vuelva y la lean. Hay que volver a leer. Todo lo vamos a volver a leer. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cada vez que leemos aprendemos algo. Algo encontramos nuevo. Entonces ahí es importante ver cómo Dios nos habla en cada verso. Eso era lo que estábamos viendo, ¿no? Cómo Dios nos está hablando. ¿Ok? Listo. Amén. Sí, cada uno tiene una versión diferente. No, bueno, a ver, ¿cuál versículo, por ejemplo, de esa Biblia usted quiere que la leamos en otra a ver qué pasa? Es por eso. Ah, estás en el Evangelio, José. No, muéstrenle ahí, muéstrenle ahí. Él escribe 3 cartas que se llaman Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. ¿Listo? Ahí donde está usted. Listo. Él escribe cuál es. El Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Sí. ¿Ok? Entonces, para que ya entre en el... Claro, el mismo Juan lo escribió. Sí, el mismo Juan escribió eso. Fue una revelación que Dios le hizo. Vamos a orar, pero antes de orar, yo quiero que abran su Biblia en Tercera de Juan. Vamos a hacer como una lectura para que nos vayamos preparando para ese estudio, ¿no? Y es la última carta, Tercera de Juan. Y aquí Juan comienza como cuando comienza en Segunda de Juan, donde dice yo, Juan el anciano, ¿no? Entonces, voy a leérselas, presten atención, síganla en su lectura. Pero si está ahí, no se va a perder porque todas dicen algo similar. Ok. Eso, listo. Entonces estamos todos en Tercera de Juan, ¿cierto? Voy a leerla yo, ustedes sigan en sus versiones. Dice, yo Juan el anciano, le escribo esta carta a Gallo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. ¿Se dan cuenta que en esta carta ya hay algo muy personal? Ya es a una persona específica. Entonces dice, a Gallo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Y dice, querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y, ¿sí se da cuenta la palabra itinerante ahí? Son maestros que van de lugar en lugar enseñando. Eso es lo que quiere decir itinerante. Y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Entonces Juan era un papá muy grande, ¿no? Y tenía muchos hijos. O sea, ¿cuáles eran sus hijos? Los que él les había predicado, la iglesia, los creyentes. Exactamente. Los que él les había predicado, sí, son cristianos. ¿Ok? Hijos espirituales, llamémoslos así. Luego dice, no hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Verso 5. Querido amigo, dice, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí
aunque no los conozcas. Ellos le han contado a la iglesia de aquí le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios, pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. Había un infiltrado en la iglesia que no quería nada con Dios ni con ellos. Un opositor, y eso hay en las iglesias, ¿no? Diótrefes. Ahora dice acá, no solo se niega a recibir los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden, y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. O sea, era un hombre fuerte ahí, ¿no? Un hombre. Y tenía autoridad, era un líder. Verso 11 dice, querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios. Y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Entonces hay una diferencia, ¿no? Bien marcada. Todos incluso, verso 12, todos incluso la verdad misma hablan bien de Demetrio. Nosotros también podemos afirmar lo mismo de él y ustedes saben que decimos la verdad. Verso 13 dice, tengo mucho más que decirte, pero no quiero hacerlo con pluma y tinta. Vuelve y repite algo de la carta anterior. Porque espero verte pronto. ¿A quién le estaba diciendo? A Gallo, un amigo de él. Y entonces hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Aquí tiene 2 versos más, ¿no? Un verso más. No, 2 porque ahí es hasta el 15, sí. La paz sea contigo. Tus amigos de aquí te mandan saludos. Por favor, dales mis saludos a cada uno de nuestros amigos de ahí. Amén. De la iglesia. Ok. Entonces, les recomiendo que esa sea la lectura para que entre 8 días veamos ese estudio de esa carta. No es tan difícil, pero nos enseña algo más nuevo. Amén. Dime. Bueno, hemos terminado y dimos un comienzo de una carta para que vayamos, amén, vayamos leyéndola. Verá que cada vez que leemos un poco, cuando llegamos aquí, estamos ahí sintonizados. Porque si usted lo lee en esta semana, tiene 8 días para leer esa carta, la tercera de Juan. Solo tiene 15 versículos, léala. ¿Sí? ¿Tienes Biblia en la casa? Sí. Eso, léala en su Biblia. Y si quiere, mire, con un papelito y un lapicerito, vaya diciendo, yo no entiendo esto. ¿Sí? Y así todos, mire, yo quiero saber esto. Y en este estudio vamos a aprender y vamos a ampliar nuestro conocimiento de esa carta, ¿de acuerdo? Amén. Claro. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Bendito Dios, amado Señor y Padre Celestial, damos gracias a ti, a tu nombre santo, porque has estado aquí con nosotros mostrándonos tu verdad, tu amor, tu misericordia, tu gracia, dándonos luz acerca de estas cartas que el apóstol Juan escribió. Gracias, Señor, por usar a hombres para escribir de tu palabra para que otros aprendamos como nosotros hoy. Esto fue hace muchos años, pero hasta hoy estas verdades nos enseñan a vivir en el amor, nos enseñan a andar en el amor, nos enseñan a ministrar a otros, a hablarles, a que otros aprendan de la palabra de Dios, que conozcamos mucho más de lo que hasta ahora conocemos y que cada vez que leamos y entendamos de tu palabra creceremos más en la fe, aprendiendo mucho más de lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos que han venido, que han sido fieles, que siguen aprendiendo al venir a esta casa de la palabra de Dios para que puedan hacer defensa del evangelio ante cualquier persona que se levanta contra el conocimiento de la verdad. Padre, en el nombre de Jesús,
Bendigo a cada uno de los que están aquí, a los que nos oyen a través de la red, o a los que van a leer la carta o van a escuchar la enseñanza. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Y muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Damos a ti todo el honor y la gloria. Amén.